Muy buenos días. Acudo a esta herramienta de la tecnología para compartir con ustedes mi presentación, que tiene que ver básicamente con el comportamiento esperado de la economía colombiana en el año 2022, pero claramente vamos a comenzar con cómo se ve el año 2021 y cuál ha sido la evolución del mismo. Entonces, sin más preámbulo, examinemos cómo va nuestra economía. Lo que muestra, evidentemente, en primer lugar, la economía mundial es que tuvimos la famosa recuperación en forma de V pequeña, que tanto se había anunciado. Después de una profunda caída, pues los índices de producción industriales muestran claramente que estamos superando en diferentes partes del mundo aquello que se conoce como los niveles prepandemia, y que esa reactivación obviamente ha sido más o menos vigorosa dependiendo del lugar de la geografía, pero que ha existido y claramente pues está relacionada con la reapertura que se ha podido hacer efectiva por cuenta de la menor incidencia del virus, pero sobre todo por las campañas de vacunación que, como todos lo sabemos, de todas maneras no son uniformes en los 5 continentes y quien se han concentrado especialmente en los países de ingreso alto y medio. Por otro lado, esa reactivación ha traído algo que va a ser importante, eh, sobre todo el próximo año, en la medida en que obligará a diferentes gobiernos a adoptar políticas, y esto tiene que ver con el comportamiento de la inflación, que se ha elevado tanto en las economías avanzadas como en las economías emergentes y en desarrollo, y como ustedes ven, pues la tendencia es claramente al alza. Y si bien venimos o tenemos un efecto de comparación que es bajo, claramente esto se ha convertido en uno de los dolores de cabeza, si se puede utilizar la expresión, de quienes tienen que ver con el manejo de la economía. ¿Cuáles son las proyecciones de crecimiento del mundo para este año? Pues un crecimiento cercano al 6%, que es una cifra muy buena. El promedio histórico de crecimiento del mundo es de 3,5%, pero obviamente esa cifra de crecimiento tan buena tiene que ver con el efecto rebote después de la profunda contracción de 2020, que es la contracción más grande registrada desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Tan solo ha habido 2 años de contracción en el mundo después de esa circunstancia, en el 2009 por cuenta de la crisis financiera internacional y ahora atribuible a la pandemia. Para 2022, pues las perspectivas son de una tasa de crecimiento del 4,9, pues que también es positiva y que muestra claramente una dinámica muy significativa de las economías avanzadas, economías que todavía siguen sintiendo el efecto de los programas de estímulo que se hicieron para mitigar los efectos de la pandemia. Y en el caso de las economías de mercados emergentes y en desarrollo, lo que vemos es un menor ritmo, sobre todo atribuible a la desaceleración de China. O sea, China ya no tiene la misma velocidad a la que estábamos acostumbrados. Recordemos que durante cerca de 30 años tuvo un crecimiento promedio cercano al 10% anual, y ahora pues ha bajado mucho esa cifra, tan es así que la perspectiva para el próximo año es de apenas 5,6%, digo apenas porque una vez más contrasta con su promedio de las últimas décadas. En cuanto a América Latina, pues este año la región debería tener una expansión de 6,3%, pero aparentemente es una muy buena cifra. El problema es que venimos de una contracción del 7%, eso quiere decir que no vamos a recuperar como región el terreno perdido en 2020, o sea que no vamos a llegar todavía al nivel de Producto Interno que registramos en el año 2019. Eso solo sucedería a finales del año 22 y hay países que ni siquiera alcanzarían ese registro. O sea que nosotros como región estamos por debajo del promedio mundial en materia de recuperación y de perspectivas, una vez más porque venimos de una contracción muy fuerte, contracción que aquí se sintió porque las restricciones causadas por el COVID-19 fueron fuertes en una parte del mundo que alberga el 8,5% de la población mundial, pero que
representa cerca del 30% de los fallecimientos atribuibles al coronavirus. ¿Cuál es el escenario de riesgos en materia internacional? Un escenario de perturbación de los mercados, de aumento de tasas de interés. ¿Por qué aumento de tasas de interés? Por la percepción y la realidad, además de que la inflación está aumentando y que en ese sentido pues hay que aplicar los frenos para que los precios no se desborden. Por otro lado, inquietudes sobre el aumento en la deuda. Muchos países incrementaron sus emisiones de bonos y sus acreencias para mitigar el efecto de la pandemia. Colombia, pues, es un claro ejemplo de ello. Dudas sobre el comportamiento de las bolsas internacionales, la percepción de algunos en el sentido de que las acciones están sobrevaluadas y que viene una corrección importante. Todo esto en un esquema en el cual de alguna manera no se encuentra claramente una luz al final del túnel y en donde hay problemas de liderazgo como los que experimenta Joe Biden en Estados Unidos. A lo anterior hay que agregarle las tensiones comerciales y que se muestran no solo en la controversia conocida entre Pekín y Washington, sino sobre todo en las dificultades de abastecimiento. Las cadenas logísticas se vieron muy afectadas y no se han recuperado. Los más optimistas hablan de que por allá hasta marzo tendría una especie de normalización, pero por ahora lo que hemos visto es un incremento sustancial de los fletes, unas dificultades de abastecimiento que han llevado a no pocas industrias a tener que suspender o ralentizar su producción. Para esta temporada de diciembre ya se anuncia que habrá problemas de escasez en diferentes sectores o de dificultades de proveeduría en campos tan disímiles como los juguetes infantiles o la cerveza. De tal manera que claramente este es un fenómeno global que también le pone una especie de palo en la rueda a la reactivación y que se expresa igualmente en mayores precios por cuenta de un incremento de costos. Y el tercer tema que hay que tener en cuenta en el escenario de riesgos es la geopolítica. Solo dos ejemplos, lo que está pasando entre Europa y Rusia. Por un lado, Rusia aprieta a Europa con el tema del suministro de gas y por otro acumula tropas en la frontera con Ucrania y entonces obviamente Europa se ve imposibilitada a reaccionar porque Rusia utiliza la táctica de la zanahoria, que es el gas, con el garrote, que es la presencia y la presión militar. Tema muy complejo que no sabemos cómo se va a desenvolver. Por otra parte, está esta tensión entre China y Estados Unidos, que es de largo aliento, que va a ser la nota predominante en estos años en el mundo, pero que lleva a la constitución de un mundo bipolar. Dos grandes potencias, las dos principales economías del mundo, luchando por la supremacía, no necesariamente militar, aunque algo de eso hay, sobre todo por cuenta de las aspiraciones de China respecto a Taiwán, sino por la supremacía tecnológica y económica. Entonces, todas estas circunstancias hacen del escenario actual uno complejo al cual hay que prestarle atención y que particularmente en materia de tasas de interés mayores y de deuda a nosotros tiende a tocarnos directamente como país porque somos un país altamente endeudado y como consumidores por el hecho de que puede encarecer el costo del dinero, tener efectos sobre la tasa de cambio. Hablemos ahora del tema de Colombia. La verdad es que la economía colombiana viene en una senda clarísima de reactivación. En la gráfica de crecimiento trimestral es absolutamente elocuente, pues después de la profundísima contracción que tuvimos en el segundo trimestre del año 2020, pues ahora estamos experimentando una reactivación muy significativa que, a decir verdad, ha superado los cálculos que hacían los analistas. Este es la aproximación al crecimiento mensual con base en el indicador de seguimiento de la economía y lo que se ve es que estamos creciendo de manera consistente por encima del 10%, con lo cual los pronósticos han venido en aumento. A comienzos de este año, la perspectiva de crecimiento de la economía era de 4,5%,
hoy en día la mayoría de los pronósticos están en torno al 9,5 o incluso más del 10% en 2021, es decir, que se duplicaron frente a lo que habíamos visto y obviamente tienen como base pues lo ocurrido durante los primeros 9 meses del año. El crecimiento en esos 3 primeros trimestres acumulado es de 10,3%, el del tercer trimestre fue de 13,2%, o sea que estamos teniendo muy buen desempeño. Y en el caso del tercer trimestre sobre el segundo trimestre, ese crecimiento fue del 5,7%, esa es la tercera tasa de crecimiento más alta del mundo, por debajo de China y de Chile, que son países que han tenido o han logrado sacar la cabeza, pues sí, obviamente los que han publicado cifras, pero claramente pone en contexto pues el comportamiento, el buen comportamiento de la economía colombiana. Lo que uno observa es que todos los sectores han tenido un excelente desempeño, obviamente unos mejores que otros, donde se encienden las luces en el tema de minería, que todavía que muestra en el año corrido un crecimiento negativo, y por el otro lado en construcción, que muestra un comportamiento bastante raquítico frente a las expectativas que se tenían ante su eventual comportamiento. Este es claramente el comportamiento del Producto Interno Bruto. De las cosas a destacar adicionales a las que ya mencioné, está el hecho de que la economía colombiana ya llegó y ya superó el nivel de producción que tenía en 2019, lo superó en casi 3%, 2,6 para ser exactos. Es decir, que lo hicimos mucho antes que el promedio de América Latina. De hecho, cuando uno mira también las clasificaciones sobre el comportamiento de las economías a nivel regional, estamos muy, muy por encima del promedio. ¿Cuáles son los sectores que han liderado esa reactivación en el caso nuestro? Concentrados en las cifras del tercer trimestre: comercio e industria, que son sectores muy importantes, al igual que otros servicios. En cambio, fíjense ustedes, los últimos de la lista son agricultura y construcción. Pero evidentemente, pues una vez más el panorama es de reactivación, y el hecho que sean comercio e industria los que están liderando esas cifras positivas, pues claramente implica pues que hay un comportamiento muy positivo de la demanda interna. ¿Cómo contribuyen las diferentes ramas de actividad pues a esa tasa de crecimiento? Ahí está una vez más estas dos primeras categorías de comercio e industria encabezando, y si uno quiere ver cuánto pesa cada una de ellas en la actividad económica nacional, esta torta pues lo muestra claramente. El comercio 19% y la industria 14%. Pues por esa razón es tan importante que si a ellos les va bien, obviamente se traduce en unas mejores cifras agregadas. Y desde el punto de vista, como dicen los especialistas, no de la oferta, no de los sectores, sino desde el punto de vista de la demanda, también vale la pena mirar cuáles han sido los jalonadores de ese crecimiento hasta septiembre del año pasado. Crecimiento acumulado una vez más del 10,3%. Fíjense ustedes, los hogares, la demanda de las familias ha sido el gran motor de la economía colombiana. Básicamente están creciendo al mismo ritmo. El gobierno, pues con una política expansiva de gasto, también ha ayudado algo la recuperación de la inversión. Obviamente el lastre en este caso son las importaciones, pues que se han disparado y de alguna manera dentro de las cuentas pues es un gasto que beneficia a economías de afuera, no economías internas. Pero en general el balance de la economía colombiana es muy positivo. Hay factores que ayudan a entender eso. Como dije, el principal motor son los hogares y esa especie de consumo represado que había y que se nota no solo en Colombia, sino en otras partes del mundo cuando se liberan las restricciones de la pandemia. Pero pues también está un escenario de precios de los bienes primarios que exportamos al alza. El caso del petróleo es conocido, pero también los bienes agrícolas y en particular
el café para nosotros es algo muy importante y está también para Colombia el comportamiento del carbón. Producimos tanto en caso de petróleo como en caso de carbón, mucho menos de lo que producíamos antes de la pandemia, pero eso se ha logrado compensar con un efecto precio. Y en el caso del café, básicamente mantenemos una producción relativamente estable, pero que ha sido clave también para impulsar el consumo en las zonas cafeteras. Recordemos pues que el precio del grano sigue aumentando y ya, por ejemplo, la carga de café pasó de los 2 millones de pesos, lo cual beneficia a más de medio millón de familias. Por otro lado, aquí, como pasa en el resto del mundo, también estamos observando un comportamiento de la inflación que muestra tendencia al alza, inflación que en la medición más reciente, la de octubre, llegó al 4,58%, pero que tiene componentes claramente. ¿Dónde está la principal fuente de inflación hoy en día en Colombia? Está en los alimentos, han crecido casi 14%. Eh, Obviamente eso golpea sobre todo a las familias de menores ingresos que destinan una proporción mayor de lo que obtienen por su trabajo pues para comprar comida. Eh, Esta pues refleja de alguna manera también pues el efecto base de las contracciones de precios que vimos durante la pandemia, pero es también da ocasión a inquietudes por parte de las autoridades y a la necesidad de tomar medidas, que es lo que hemos visto, perdón por este gráfico que quedó eh, mal armado. Lo que hemos visto básicamente es que la expectativa de inflación es un aumento en el índice de precios al consumidor cercano al 5% este año. Hay promedios o apuestas que hablan del 4,9. Las cosas habrían sido un poco más elevadas de no mediar los días sin IVA, que afectaron, quitándole presión al comportamiento de la canasta familiar. Pero por cuenta de esta circunstancia, lo que es claro es que el Banco de la República va a continuar con sus aumentos de tasas de interés. Estaban en 1,75 durante un largo tiempo, durante la época de la pandemia. Ya estamos viendo una reactivación clara de esas tasas y la expectativa que están en el 2,5%, la expectativa de los analistas es que antes de que acabe el año subirán otro medio punto porcentual y seguirán ascendiendo en los meses de 2022, lo cual quiere decir que desarrollo aspira a que sea 2,75. La mayoría de los analistas habla de 3%, pero eso quiere decir que vienen pues un ajuste en materia de tasas de interés por cuenta del comportamiento de la economía. La otra variable clave es la del empleo. Claramente aquí también se nota la reactivación, pero si bien hemos tenido una muy grande reactivación en producción que lleva a que superemos ya los niveles de PIB que teníamos en 2019, en el caso del empleo todavía estamos cerca de medio millón de personas por debajo de los niveles prepandemia. Eso quiere decir que la reactivación de la producción va mucho más rápido que la reactivación del empleo. Y si bien esa brecha ahora es menor, claramente hay dos segmentos de la población que han salido más golpeados por esta circunstancia, que son las mujeres y los jóvenes. Y este sigue siendo un lunar en materia de expectativas y de insatisfacción social que se nota porque más allá de la reactivación, pues hay un grupo importante de colombianos pues, que no se han beneficiado de ella. El otro tema, aparte de inflación, empleo, que genera inquietudes a los analistas, es el hecho de que tenemos un déficit creciente en nuestro sector externo. Se nota, en primer lugar, en un desbalance comercial muy grande. Eso quiere decir que las importaciones están creciendo a un ritmo mucho mayor que las exportaciones, y ese saldo en rojo claramente tiene tendencia al alza. Debido a ello, pues estamos teniendo un desbalance en nuestra cuenta corriente. Y todos esos elementos se resumen en el comportamiento de la tasa de cambio. Pues hemos visto el desempeño del dólar en las últimas semanas, que sorpresivamente pues se acercó a los 4.000 pesos, pero que obviamente tiene que ver con circunstancias internacionales, sobre todo esta expectativa
que viene un reajuste en tasas por fuera debido al comportamiento de la inflación. Hay varios escenarios, este cálculo es de Corfi Colombiana. Lo que es interesante es que Corfi Colombiana dice, hombre, si uno se atiene a los fundamentales, a cómo se debería definir la tasa de cambio, que en el caso de Colombia está muy influenciada por el precio del petróleo, deberíamos tener tasas de cambio alrededor de 3.700 pesos o no, pero estamos claramente en números gruesos 200 pesos más arriba. Eso tiene explicaciones, esta tensión internacional, pero también obviamente lo que nos ha pasado en materia de pérdida de grado de inversión de la deuda, de aumento de percepción de riesgo de los títulos y de los bonos colombianos, y eso no solo nos ha encarecido el endeudamiento, sino que se nota en la tasa de cambio. De alguna manera, las circunstancias nuevas le pusieron una prima de 200 pesos al dólar, por lo cual se encuentra en los niveles en que está, para ponerlo en términos muy esquemáticos. Y a manera de resumen, pues mejoran las perspectivas claramente para 2021. Fíjense ustedes, evidentemente, pues una tasa, y estos son los cálculos de Fedesarrollo del 9,5%, y también mejoran para el año 2022. Entonces, Fedesarrollo habla de 4,6%, hay otros analistas que hablan del 5%. ¿Por qué? Pues la tasa es menor, porque ya no tenemos el rebote y la base de comparación es distinta. Aún así, sobre todo en el primer semestre, hay una base de comparación del primer semestre del próximo año, habrá una base de comparación favorable, porque recordemos que entre enero y junio todavía teníamos algunas restricciones y ahora que se han liberado prácticamente todos los sectores, pues claramente las cosas son distintas. Esta tasa de crecimiento esperada del 4,6 pues es buena. Si llega al 5, por supuesto, será mejor, pero no obstante, más allá del resumen de los principales indicadores, quiero concentrarme en el último tema, que es que todos estos cálculos eh, eh, están condicionados por una gran incógnita, que es el tema político. Y claramente, como hemos visto ya en Perú o en Chile, lo que suceda con las elecciones va a determinar si no hay grandes alteraciones en las expectativas y en las decisiones de consumo o inversión, o si por el contrario, pues vienen vaivenes notorios, como hemos visto en el sur del continente. En esta materia, pues simplemente pues quiero resaltar que el escenario político se ve hoy un poco más despejado que hace unas semanas, y el hecho de que comiencen a consolidarse las consultas del centro del espectro político, pues aumenta la probabilidad. Si no hay, obviamente, rompimientos, aumenta la probabilidad de que sea un candidato de centro y que tenga mayores probabilidades de llegar a la presidencia. Si eso pasa y si la perspectiva y la expectativa es que no habrá variaciones en el rumbo del país, variaciones radicales, pues muy seguramente pues estos cálculos de crecimiento de la economía el próximo año se mantendrán, sin desconocer que para el próximo gobierno pues, eh, pues recibirá una herencia compleja que le obligará a tomar decisiones y a buscar acuerdos y sacar reformas al Congreso, porque habrá presiones para que, sobre todo en materia de gasto público, pues se equilibren las cuentas con miras a 2023, pero eso ya es arena de otro costal. Por ahora, insisto, en 2022 pues los pronósticos siguen siendo positivos, esta economía continúa con buen impulso, y en la materia en que, o en la medida en que ese tema político esté controlado, pues veremos una economía que se sigue expandiendo.